Entre los distintos tipos de capializado, quizás el más sencillo de trazar y resolver sería el capializado cónico. Estamos observando una transición de capializado entre dos arcos, un arco de radio 3 hacia un arco de radio 8 que están en planos paralelos. Siempre que se disponga de dos arcos de tipo circular, es susceptible que exista una superficie cónica que contenga ambos. Para hallar esta superficie cónica, nos bastaría realizar un trazado uniendo estos dos puntos del eje de simetría de ambos arcos, que van a ser una posible generatriz, y uniendo el centro de un arco con el otro centro del otro arco, que nos dará el eje del cono correspondiente. En consecuencia, vamos a elegir una simbología relativa a eje. Vamos a capturar el centro de un arco, sería el arco posterior, y a continuación capturaremos el centro del arco anterior. De esta forma tenemos el eje del cono que uniría el centro de este arco del arco anterior con el centro del arco posterior. Si unimos hasta la intersección de estos dos segmentos, la generatriz y el eje, tendríamos el vértice del cono. Pues bien, para obtener la superficie del cono, nos bastaría con realizar una extrusión en la que precisamos conocer de un lado el radio del arco posterior, que sería 3, y el radio del arco anterior, que sería 8. La relación de los radios es 2,66. En consecuencia, el factor de escala en una transformación por extrusión, para que este arco se transforme en el arco de radio 8, sería un factor de escala de 2,66. En consecuencia, vamos a utilizar la herramienta de extrusión, en que emplearemos una extrusión que no es ortogonal, y el factor de escala sería 2.6666, en este caso 7. Tocaríamos el arco posterior y el centro, el punto del eje del arco anterior, y así obtendríamos la correspondiente superficie cónica. Esta superficie cónica, que para visualizarla con relación a otros elementos la vamos a hacer transparente, la tendríamos que recortar por los planos de los derrames. Para cortar por los planos de los derrames, vamos a coger un nivel que va a ser en este caso planos, y vamos a trazar dos rectángulos rotados que estarían en los planos de los derrames. Una vez que tenemos estos planos, que vamos a hacer transparentes también para poder ver la relación entre los elementos, procederíamos a realizar el recortado de estas superficies para quedarnos solamente con la parte de los planos del derrame y con la parte de la superficie cónica que nos interesa. Para ello vamos a utilizar una herramienta que disponemos en diseño de superficies, que sería recortar superficies. Empleamos recortar superficies, que sería este icono, y a la hora de recortar seleccionamos primero lo que queremos recortar y la parte que queremos que nos permanezca, y a continuación el elemento que va a hacer de cortante. Repetiríamos: parte que queremos que se conserve, elemento cortante, y de forma similar realizaríamos con los planos de derrame, de manera que este sería en este caso el elemento que queremos recortar, y el elemento cortante ahora sería la superficie cónica. Igual ocurriría en este otro plano de derrame. Una vez que tenemos esto, si queremos que toda esta superficie se comporte como un único elemento,
podríamos proceder al grapado de estas superficies. Grapar las superficies sería unirlas constituyendo una única entidad. El grapado de superficies es una herramienta que se dispone también dentro del juego de herramientas que está a continuación de recortar superficies. Sería grapar superficies, nos bastaría tocar una superficie y la siguiente, y observemos que una vez que se ha realizado el grapado de estas superficies se comportan como una única entidad. Así, si fuéramos a borrar, nos podemos fijar que al pasar por la superficie se seleccionan todas de golpe. Si ya tenemos esto, nos bastaría ahora, si queremos crear la membrana de hormigón correspondiente a esto, pues darle un espesor a esta superficie. En este caso sería dar espesor a la superficie con un grosor, por ejemplo, de 30 centímetros. Tocaríamos la superficie e indicaríamos el sentido en que se va a realizar la correspondiente extrusión de espesor. Realizado esto, si queremos visualizarlo con un color que nos dé la sensación del hormigón, podríamos pasarlo a color blanco y ya tendríamos la parte de la superficie con los derrames correspondientes. Esta superficie, al igual que el capierzado de Marsella, que pueden comportarse como capierzados para dar iluminación en los huecos de ventana o en la entrada de los túneles, también se pueden considerar como superficie de transición. Así podemos observar en esta imagen que si tenemos un túnel cilíndrico y se quiere pasar a una zona de andén con una transición que no cree las turbulencias a través de un abocinado, que sería en este caso un capierzado cónico, la superficie que tendríamos anterior, constituida por los extremos de los planos de los derrames y el arco directriz del arco anterior, se podrían extrusionar y crear una zona de estas características. Este tipo de transiciones pueden ser válidas, por ejemplo, para lo que sería una conducción de un metropolitano que accede a un andén, y entonces en la zona de andén es preciso que, como hay mayor circulación de personas, que haya un volumen mayor de aire, de forma que a lo largo del uso del día no se produzca un enrarecimiento brusco porque no funcionen los sistemas de ventilación y haya, pues digamos, un margen de volumen de aire dentro de ese espacio que corresponde al andén. No obstante, el espacio de utilización de un andén es superior al de circulación, que sería el túnel semicilíndrico que tendríamos del metropolitano, y estamos viendo que el capierzado no solamente tiene un uso que sea válido cara a lo que serían superficies de transición para iluminaciones o entradas de túneles, sino también puede servir cara a ser superficie de transición en lo que sería del acceso de una conducción de un túnel hacia un andén de un metropolitano subterráneo.